haría que un poco el título de lo que yo propondría modifique el que ustedes presentaron, ¿no? O propusieron. Entonces yo propondría un título que se convertiría en el siguiente: ¿cómo entra y cómo sale un niño o niña del análisis? Esto tiene un fundamento, digamos, un fundamento que, al menos para pensar en la clínica psicoanalítica con niños, implica darle a los niños la dignidad de sujetos que se le da a cualquier otro, de cualquier edad, ¿no? Esa es una premisa de base. También podemos despejar otra cuestión rápidamente de lo que yo llamé la paradoja del título que ustedes planteaban, que es que no estamos nunca seguros de si un niño o una niña, como no lo estamos de un adolescente o de un adulto o de un geronte, nunca podemos estar seguros de antemano de que alguien va a entrar en un análisis, ¿verdad? Pero si despejamos la diferencia entre lo que llamamos una experiencia de análisis o un psicoanálisis y colocamos del otro lado la cantidad de posibilidades de operar desde aquello que el psicoanálisis nos orienta, aunque no se trate de una experiencia de análisis, de psicoanálisis, ganamos mucho si podemos abrir ese campo. Y creo que el campo en el que ustedes ingresaron con esta pregunta sobre la terminación de análisis, más la viñeta que me enviaron, más las preguntas que se formularon, nos permiten abrir este sector que es más vasto, es más amplio que el de un psicoanálisis con un niño o niña. Me siguen en esto, ¿no? Una es una experiencia de análisis que nos confina a tener que hablar de un psicoanálisis con un niño o una niña, digamos, estrictamente en los mismos términos que los de un adulto. Después hay variaciones sobre el tema del final, eso es cierto. A nadie se le va a ocurrir que un niño, cuando termine un análisis, va a ir a testimoniar frente a un jurado para decir por qué salió del análisis y cuál fue la ganancia de saber que ahí obtuvo y la mutación subjetiva. De hecho, podrían hacerlo, porque los niños salen con un pequeño saldo de saber o gran saldo de saber y con mutaciones subjetivas. Pero no los haríamos pasar por es ridículo, ¿no es cierto? Tienen que pasarles cosas en la vida, además, que también ocurren, ¿no? Y que implican modificaciones, mutaciones, ¿no? Pero del otro lado es cómo nos podemos servir de los principios que orientan el psicoanálisis y el discurso analítico para una serie de formas, de variedades en que los niños llegan, por ejemplo, a las instituciones, que los acogen cuando llegan con signos de sufrimiento. Ahí sí podemos abrir una gran dimensión de posibilidades. Así que les presento las dos perspectivas. Me inclino por pensar que lo que vamos a conversar más es esta amplia gama diversa de posibilidades. Y si es diversa en cada caso me refiero en cada situación clínica, habrá que situar de un modo diferente también qué es lo que ubicamos ahí como aquello que pudo ingresar a ese trabajo que se pudo haber producido, a veces en una entrevista, en 2, en 3, en 4, a veces en un tiempo más prolongado, y con qué saldo se va un niño o una niña de ahí. La segunda cuestión que podemos también despejar es algo del orden de sus preguntas, que valen tanto para lo más amplio y diverso como para una experiencia de análisis con un niño, que es ¿qué pasa con esos tiempos en donde a veces los adultos responsables de tal niño o niña son los que o apuran el tiempo por el cual
consideran que ya no es necesario que sigan concurriendo los niños, o lo demoran, porque hay algo propio de estos adultos en juego, frecuentemente el padre y la madre o uno de ellos, que se sienten más asegurados si es que el niño o niña está en manos de alguien que pueda acompañarlo a despejar cuestiones de la vida. Eso es algo que ustedes han planteado y que creo que también caso por caso se puede ver, pero lo que plantean en definitiva es que hay una temporalidad que, que hay que verificar o hay que seguir con cuidado, y que lo primero que les diría es que debemos separarla de la temporalidad cronológica. En eso, si les interesa, vi que están grabando la reunión, así que van a quedar grabadas las referencias bibliográficas que por ahí yo les pueda ir sugiriendo, y si no después Mora volverá a preguntarme y podremos armar un cuerpo de bibliografía que les sea útil. En eso hay un texto, para mí uno de los textos más importantes, por los que desde hace tiempo yo me guío para pensar el tema del tiempo, ¿no? Como tiempo lógico también, en lo que significa recibir a un niño o una niña y ver un poco en qué punto están, ¿no? De su estructuración subjetiva. Piensen que muchas veces recibimos a niños pequeños que están en pleno proceso de estructuración subjetiva. Y otros no tan niñitos, pero el tiempo lógico de cada quien a veces no se ajusta mucho al tiempo cronológico de lo que esperamos evolutivamente, en comillas evolutivamente, pero sabemos que hay parámetros que a veces orientan las intervenciones que tienen que ver con lo evolutivo. El tiempo lógico tiene que ver con algo de la constitución del sujeto. Y el texto al que me refiero es un texto de Miller, que es una intervención de él del año 93, en lo que fueron las segundas jornadas del Centro Pequeño Hans. Algunos deben saber lo que es, y si no, Mora los va a orientar sobre esto. Que circuló como desarrollo y estructura en la dirección de la cura, ¿no? Porque así fue la intervención, las jornadas tenían que ver con eso, separaban la idea del desarrollo, lo evolutivo, de la estructuración, de los tiempos de estructuración. Y él dice ahí, Jacques Alain Miller, al que por ahí algunos de ustedes conocen, él dice que sería bien interesante poder elaborar algunas cosas sobre el tiempo lógico y el niño en tanto la estructuración del niño. Si ustedes me disculpan, como yo vengo de otra generación, yo voy a seguir diciendo el niño, porque si no, me gasto mucho en decir todo el tiempo el niño, la niña, o el niñe, digamos. Vamos a suspender eso un poco, cada uno puede usar el lenguaje. Yo voy a decir el niño, no para hablar solo de los niños de género masculino, sino los niños. Ok, dicho esto, prosigo. El tiempo lógico y el niño, entonces, hay algo de cómo se estructura la subjetividad, que tiene dos aspectos. Uno es el de la estructura del sujeto en tanto sujeto del inconsciente, y referido a un otro que tiene que ver con el otro del lenguaje. Pero hay otro aspecto que es fundamental y que también se pone en juego desde la más tierna infancia, y a veces en las entrevistas que se sostienen en cualquier institución, donde Miller ahí pone más el acento en esto, a lo que él llama el tiempo que demora a cada niño digamos, el desinvestir la libido de los objetos primordiales hasta pasar, digamos, a la libido objetal, si quieren, podríamos decirlo en términos freudianos, ¿no? De los objetos primordiales a otros objetos. Pero también eso implica una estructuración en donde el niño deja de ser solamente
de estar apegado libidinalmente a ser ese objeto que eventualmente puede saturar, ¿no?, el deseo de los padres. Sobre todo cuando lo discutimos mucho más en relación al deseo de la madre. Entonces, esa temporalidad de pasaje de lo que sería la posición de objeto a la constitución del sujeto, del inconsciente, es el que sigue una temporalidad siempre única para cada quien. Y por eso ese tiempo no es cronológico, aunque se acompañe de una cronología variable, y es un tiempo lógico. Esa indicación es sumamente importante a la hora de recibir a los niños que recibimos por ahí en cualquier lugar, en el consultorio de cada quien o en una institución. Porque muchas veces también, y creo que hay algo de eso que ustedes involucran, hay algo del tiempo que está involucrado en lo que ustedes plantean. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo se finaliza? Uno podría decir, ¿cuál es el tiempo para pensar que algo comienza? ¿No? ¿Cuándo se termina? ¿Se termina muy pronto? ¿Se termina muy tarde? ¿Hay un tiempo único que podríamos considerar? Ven, el tiempo está presente en todo lo que plantea. Bueno, respecto de ese movimiento temporal, entonces, el punto que más nos interesa es poder considerar que si ese tiempo es único para cada quien, y pone en suspenso algún tipo de normativa evolutiva para sancionar que el tiempo se ha completado o no como tal, entonces nos permite una amplitud antes de quizás llegar a diagnósticos de estructura demasiado prematuros. Ven que también me juego con un poco la idea del tiempo ahí, ¿no? Prematuros, ¿qué quiere decir? De enchapar muy rápidamente una idea diagnóstica, de diagnóstico de estructura, cuando en realidad a veces, aunque sea una serie de entrevistas, permiten quizás despejar algo en donde un niño está como atorado, ¿no?, detenido en ese movimiento de deshacimiento de los objetos primordiales hacia otra cosa, y por poco que se lo acompañe, quizás eso se destraba, ¿no?, y puede seguir adelante. Este es un tema fundamental. Cuando, por lo menos en el medio en el que yo me muevo más, que es el de la Escuela de la Orientación Lacaniana, donde hacemos investigaciones en un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo con niños, cuando pudimos deshacernos de la idea de que había que seguir una temporalidad fija y que en realidad había que dar tiempo, ¿no?, a cada niño para que pudiera hacer ese trayecto, fue de un gran alivio en relación con la urgencia que era más de los profesionales de enchapar un diagnóstico. Quizás esto les pueda ser útil también, porque a veces eso puede acontecer en diversas circunstancias. A ver, entonces, para despejar la pregunta que enviaron, que dice, me interrogan situaciones en las que el tiempo de finalización para el analista no coincide con el tiempo esperable para los padres, que insisten en la continuidad. O el caso contrario, finales abruptos en los que los referentes afectivos deciden retirar ese niño del espacio. Hay otro texto, sobre todo es un texto de Miller, que a mí me gusta mucho. Ese es bastante más reciente, data del año, déjenme recordar el año, creo que es 2013, no estoy muy segura, 2013, 2015, bueno, hay dos textos muy importantes que también me parecen a mí muy orientadores. Este texto se llama Interpretar al niño. Y en ese texto, Miller lo que desarrolla, a ver, es un texto que primero fue una intervención de él. Hay en Francia algo que nosotros acá no tenemos de nuestro lado argentino, que se llama
Instituto del Niño. Forma parte del Instituto del Campo Freudiano, como forma parte, por ejemplo, el Instituto Clínico de Buenos Aires, ese Instituto del Niño. Y ese Instituto del Niño nuclea varias instancias que trabajan en relación al trabajo con niños. Está desde las instancias y los grupos que, como el Centro Pequeño Hans, por ejemplo, en Argentina, en la EOL, en el marco del instituto, trabaja en la clínica psicoanalítica con niños, como por ejemplo las instancias en donde se trabaja con niños autistas y psicóticos, o las instancias en donde se trabaja con el trabajo interdisciplinario con niños, que es al que yo le tengo especialmente afecto, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Niño. Esa instancia llamada Instituto del Niño, cada 2 años propone una jornada, ¿no?, que se realiza del lado del continente europeo. Entonces, para la primera jornada el título fue El miedo de los niños. Para la segunda fue El saber de los niños, el niño y el saber, que también viene de la mano de una intervención de Miller, que era el que orientaba el trabajo hacia las jornadas. Y la tercera fue Interpretar al niño. Y después siguieron otras. Esta Interpretar al niño es muy interesante porque Miller se ocupa, no tenemos tantas indicaciones en muchos lugares, por ejemplo de Lacan, de qué hacer con los padres y de qué se trata ese trabajo. Miller dedica un pequeño apartado, pero jugosísimo, donde dice que tenemos que tomarnos el trabajo de acoger a los padres, de escucharlos muy bien, y además de poder intervenir sobre eso, ¿no? Porque a veces los padres necesitan efectivamente que los padres son los adultos responsables, pueden ponerlo en otros términos, los adultos responsables que acompañan a ese niño. Entonces, es muy interesante que para poder responder la pregunta que ustedes se hacen, yo les diría que efectivamente en cada situación hay que ir a escuchar por qué de pronto a alguien le urge quitar al niño de ese espacio o demorarlo indefinidamente. Y no podemos hacer de eso o dar a eso o dar para eso una respuesta universal, salvo la que estoy tratando de compartirles, que es, hay que escuchar y efectivamente hay algo muy sutil que hacer respecto de poder interpretar un poco la posición que está en juego ahí de los padres o de esos adultos que se ocupan del niño. Y esto podría darnos para abrir un montón de situaciones, al menos en el campo en el que yo me muevo, sobre todo de lo interdisciplinar. Hay muchas situaciones muy complejas que se salen un poco de la familia tipo y de lo que pasa con eso, y tenemos situaciones de niños en condición de adoptabilidad, donde no está zanjada la cuestión, y de lo que ocurre ahí depende que por ahí esos padres, guardadores, en fin, sean los que finalmente quieran llevar adelante la adopción, o que los niños o niñas quieran o no ser adoptados. Ven, hay una serie de cuestiones que se abren que seguramente ustedes enfrentan, al menos los que están trabajando en el hospital, por ejemplo, probablemente enfrenten situaciones así. O situaciones de pibes y pibas en conflicto con la ley, por ejemplo, y a veces desde muy chicos. Es decir, hay una variedad. En todos los casos vale la idea de que hay que poder escuchar y hacer algo, ofrecer algo a eso que se presenta de parte de aquellos que traen al niño. Y ese ofrecer algo, se los digo por la propia experiencia que hemos tenido muchos de nosotros de cuando empezábamos. A mí me sacaba de quicio desde siempre, eso lo confieso, es mi modalidad, me sacaba de quicio que lo primero que uno se le ocurriera hacer era culpabilizar a los padres. Así que si alguna vez se les cruza algo que no es responsabilizar, que es otra cosa, porque la responsabilidad subjetiva vale para el niño, para la niña, para cualquiera, para un adulto también, pero culpabilizar fue algo que incluso en nuestro medio creo que nosotros en alguna época
lamentablemente convalidamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lectura que se hacía de por qué un niño autista. Si un deseo, por ejemplo, demasiado flojo, pero se transmitía como culpa, ¿no? Como hay que sancionar, hay que penalizar, podríamos decir, ¿no? A esos adultos que han tenido un deseo flojo. Saben que por esa vía no iríamos a ningún lado. O si no lo saben, sépanlo, porque no vamos a ningún lado con la idea de penalizar, ¿entienden? Bajo las mejores intenciones. Algo de eso. Ok. Entonces, primera gran cuestión para empezar. Primera gran cuestión, respecto de vuestra pregunta, para poder entender algo acerca de por qué los tiempos no son exactamente los que por ahí ustedes pensarían que pueden serlo, ¿no? Hay que escuchar bien a esos adultos de los que indican que por ahí querrían sacar o no a los niños, digamos, del tratamiento, o dejarlos mucho, o sacarlos antes o dejarlos mucho. Segunda cuestión. Y esta es peliaguda. La frase dice, me interrogan situaciones en las que el tiempo de finalización para el analista no coincide. Tenemos una paradoja. ¿Nos animamos a abordarla? Un poco lo hacemos charlado. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, y conversar conmigo. Yo encantada. Es muy difícil en el medio en que nos movemos, en lo que concebimos para el psicoanálisis, pensar que el tiempo de finalización de un análisis va a quedar marcado por el psicoanalista. Eso va contra lo que Lacan nos ha legado como tal. En todo caso, si quieren, podemos decirlo, tenemos que dialectizarlo. También con los niños, un psicoanalista, si estamos hablando ahora de un análisis, suponemos, después voy a retomar un poquito lo que podrían ser las condiciones de lo que llamaríamos la entrada de un niño en tanto sujeto, ¿no? En el dispositivo analítico, ¿verdad? Ahora enseguida lo tomamos. Pero tiene que haber eso, tiene que haber un desarrollo y tiene que haber una conclusión, ¿verdad? Y ciertamente el analista practicante puede decidir un momento de un final, pero esa decisión va a tener que ver con lo que en realidad el sujeto en cuestión le enseña. ¿Entienden el punto, no? Es hacerse dócil a que hay algo, ¿no? Donde un niño, por ejemplo, ahí en la viñeta que mandaron eran pocas entrevistas, me parece que no hay ninguna intención en esa viñeta de decir acá hubo un análisis, pero hubo unas entrevistas donde al final quien acudía dijo, bueno, yo ya me siento bien y creo, algo así como creo que me puedo ir. Ok, puede haber una cura más prolongada, pero hay algo que quien practica el psicoanálisis debe poder oír, es decir, es el sujeto el que dice, ok, he podido resolver estas cuestiones, y hay parámetros que se pueden seguir, que tienen que ver con algo que voy a introducir enseguida, que tiene que ver con el ABC, si quieren, de lo que nosotros consideramos como cuestiones fundamentales del psicoanálisis y de toda experiencia de análisis, con un niño, adolescente, adulto, lo que sea. Pero entienden el punto. El decir el tiempo de finalización para el analista solo es una frase que solo puede tener valor si a eso se le agrega lo que podemos captar en nuestra práctica, en cada caso, con un niño que, digamos, llega a un punto en donde se va en su bolsillito con un pequeño saber que le permita haber resuelto lo que lo trajo a la entrada como sufrimiento y con qué se va a la salida como pequeño saldo de saber de la operación que se produjo ahí gracias a la transferencia. Lo digo así porque la frase es el tiempo de finalización para el analista.
Entonces, si he puesto así, significa que estamos pensando que ahí ha habido o hay un análisis, una experiencia de análisis con un niño. ¿Cómo maniobrar con la diferencia de ese tiempo? Sería, ¿no? Era la pregunta que venía después. Y si juntamos lo de interpretar a los padres, más cómo nos situamos respecto de esa temporalidad única en que ese sujeto, ya no vamos a decir ni niño ni niña, ese sujeto está haciendo una elaboración, ahora puedo de a poquito incorporar, de lo que lo llevó, que se constituyó como su síntoma, no el síntoma observable que puede detectar la maestra en la escuela, la mamá, el pediatra o lo que fuera, sino lo que se formaliza como síntoma gracias al lazo llamado transferencia, es decir, ¿de qué sufre el sujeto? ¿No? No de qué dicen que padece el sujeto. Por ejemplo, es molesto en la escuela, hace lío, no deja trabajar a los otros, no tiene muy buena sociabilidad, por ejemplo, para decir, no es ese, eso nosotros no lo tomamos, lo escuchamos, pero el síntoma se arma bajo transferencia. Entonces, la diferencia temporal será trabajada con los padres en función de la elaboración y el tiempo de elaboración que en eso llamado el vínculo analítico, la transferencia, va aconteciendo. Y lo que ese sujeto se va enterando por ahí de cómo ha estado ligado a ciertas identificaciones, por más niño pequeño que sea, de un modo fijo, o por ahí es lo contrario, se hace necesario, que es que pueda ligarse a algunas referencias identificatorias que están un poco sueltas por ahí, ¿no? A veces, y que producen padecimiento. Un poco estar demasiado suelto no es muy aconsejable para nadie. Suelto, digamos, de ciertas referencias que dan un marco, ¿no? Referencias que tomamos del otro, como dice Lacan, ¿no? Los sujetos nos constituimos en relación con el otro, y eso viene desde el modo en que constituimos nuestra imagen, ¿no? En eso los remito a cuestiones que quizás muchos de ustedes hayan visto en distintos momentos, etc. Y luego está también, luego quiere decir a la vez, está también la gran pregunta que concierne a qué lugar para el deseo del otro. En cualquier análisis que llamemos de pleno derecho el análisis de un sujeto, niño o niña, eso es algo que va a estar en juego y que es objeto muchas veces de un gran padecimiento, ya sea porque hay algo que no se termina de constituir ahí bajo la forma de un marco necesario, ¿no? Que es finalmente el marco, es como un pequeño guión no guión así del trazo del guión, libreto, ¿no? Como la frase de Freud, pegan a un niño, por decirlo así, o un niño es pegado. Bueno, hay fantasmas y fantasmas, ¿no? Algunos pueden ser un poco más encantadores que otros, pero la cuestión es que funcionan o que funcionen dando como un marco acerca de qué soy para el deseo del otro. Muchas veces recibimos a muchos niños que están bastante desorientados respecto de eso, o que están en una posición muy complicada en relación con eso, fijados a ciertos libretos que son muy mortificantes. Y es verdad que no podríamos decir que si se trata de la finalización de un análisis, no podríamos sancionar esa finalización, sino si el sujeto no ha podido entrever algo, al menos algo de su posición respecto de su pregunta sobre el deseo del otro, por más pequeño que sea. Y creo que eso significa que también el analista practicante
no pierda eso de vista, digamos, ¿no? De la importancia que tiene esto. Y estoy hablándoles de las dos grandes cuestiones que se ponen en juego para el psicoanálisis. Todo lo que tiene que ver con el otro del lenguaje, los significantes, las referencias identificatorias, el yo, etc. Y todo lo que tiene que ver con esta pregunta sobre el objeto de deseo para el otro. Lo podemos reducir a otro binario, si quieren. A mí mucho los binarios no me gustan, pero podemos hacerlo en este caso, que es síntoma y fantasma. Entonces, esa cuestión de cómo maniobrar implica todo esto que estamos situando en esa pregunta. Los padres, la interpretación de los padres, los niños, la cuestión sintomática, las identificaciones, el yo, pero también qué, ¿no? ¿Qué como objeto de deseo para el otro? Y si nos plegamos a eso, los niños mismos nos van llevando de la mano, de la mano. Ellos nos conducen mucho mejor que por ahí los adultos, nos enseñan más. Por eso los que trabajamos con niños y con sujetos psicóticos somos afortunados quizás en haber querido elegir esa práctica, porque no todos la eligen y hay una cuestión de elección que no puede ser impuesta. Escuché por ahí en algún lugar, no de ustedes, pero en otro ámbito, una pequeña queja porque no había muchos practicantes del psicoanálisis que quisieran trabajar con niños. Por ahí la queja puede ser legítima porque anhelaríamos que hubiera muchos que quisieran hacerlo, pero el problema es que no se puede imponer. Eso es una elección muy propia de cada quien, ¿no les parece? No podríamos imponerle a los que practican el psicoanálisis que tienen que atender niños, ¿no? Eso ya sería como escupir para arriba, para decirlo en criollo, ¿no? El discurso psicoanalítico no se lleva muy bien con la imposición de un poder normativo en ese campo. Pero sí, los que sí hemos elegido esta práctica, somos afortunados a condición de dejarnos enseñar, porque no hay nada como el psicoanálisis con niños y trabajo con la psicosis que nos enseñe más sobre las estructuras, la estructuración del sujeto, el ABC de eso, ¿no? En estado naciente, en caso de muchos niños, en estado de fragmentación, como lo vemos mucho, en muchos casos de psicosis, de adultos o de niños también. Y nos enseña mucho sobre lo que significa la constitución como objeto para el deseo del otro. No solo para leerlo en los libros, o en el precioso, por ejemplo, Seminario de la Angustia de Lacan, uno de mis preferidos también, en mi mesa de luz también está ese seminario, como estos otros artículos que les mencioné. Pero no se puede imponer. Entonces, somos afortunados los que estamos aquí hoy, digamos, pensando en torno a esto. Tomo otra pregunta. ¿Se piensa de distinto modo la finalización de un tratamiento de un niño y de un adulto? En ese caso, ¿en qué radica la diferencia? Por lo que venimos conversando hasta ahora, en realidad esto parece un monólogo, pero yo como les supongo ser mis interlocutores, me siento muy cómoda pensando que estoy conversando con ustedes. Así que me siento totalmente a mis anchas en eso. Creo que sí, de lo que acabo de decirles en esto que intenté plantear, digamos, podríamos decir que sí, lo pensamos diferente, pero a la vez podríamos decir que en un cierto punto no, ¿no? Es cierto que lo pensamos diferente porque se los dije al inicio casi bromeando, pero a nadie se le va a ocurrir que un niño cuando termine un análisis va a presentarse a hacer el pase y va a contar de todas las vicisitudes de su relación con el otro sexo y qué sé yo. No, la pavada tampoco, dejemos de lado, vamos eso. O sea que en ese punto claramente es diferente. No vamos a decir que es exactamente equivalente.
Pero en lo que podríamos indicar, a mí me gusta mucho pensar al menos porque es lo que me han enseñado los niños que durante 40 años y algo de trabajo he podido recibir. Me han enseñado mucho sobre ese pequeño saber tan importante para cada quien que se llevan. Y eso sí debemos constatarlo los que estamos sosteniendo una experiencia, ya sea de un análisis de pleno derecho, si quieren, o de algunas entrevistas. Debemos suponer que si estamos orientados por el psicoanálisis, debemos suponer que ese niño o niña que han llegado y han pasado por algunas entrevistas tienen que salir un poquito cambiaditos de ahí, ¿no? Para su favor, y que nosotros somos testigos que convalidamos esa modificación, avalamos eso de alguna manera, no en el sentido de la garantía, el otro, ¿no? Pero sí es una interlocución que convalida algo de eso. Y a veces, por poquito que sea, es tan enorme para algunos niños. Un pequeño corrimiento por ahí, en la pequeña conmoción de un lugar fijo que lo atormenta por ahí a algunos niños en relación al lugar que ocupan para el otro, ¿no? O de eso que le llamé esos niños muy sueltos, donde parece que no pueden terminar de armar su relación, digamos, simbólico-imaginaria, ¿no? En donde ampararse, refugiarse, apoyarse, sostenerse en algunos modos identificatorios. Puede ser muy importante a veces. Hay una gran variedad, pero ese pequeño detalle de que ustedes se hagan los que constatan ese pequeño saldo de saber, hace que ese niño que entró, aunque sea algunas entrevistas y el que salió no sea el mismo. Y eso es es nuestra responsabilidad constatarlo, hacernos interlocutores de eso, convalidar eso. Así que finalmente hay diferencias, pero en lo que no hay diferencias, aunque las hay, porque es distinto como ocurre, pero no en cuanto a que nos hacemos como testigos y alojamos algo del orden de una pequeña mutación que el otro nos da a oír. Y en los finales de análisis de los adultos, incluso de aquellos que por ahí ustedes conocen, si es que han tenido interés o hubo oportunidad de leer testimonios de paz, etcétera, ¿no? Ese procedimiento por el que por ahí se procede, digamos, a tratar de transmitir la lógica de por qué uno cree que ha terminado el análisis y qué se ha llevado de ahí. Van a ver siempre que no es el analista el que dice, muy bien, usted ha terminado. En eso radica, además, eso lo dijo Lacan, la principal diferencia, si quieren, con el didáctico. Lo conocen un poco la historia del psicoanálisis, y si no pueden ir a recorrerla y verán que eso hace nuestra gran diferencia en la orientación lacaniana respecto de que el que sabe es el didacta y es el que dice que el analizante ha llegado a su punto final. Lacan se desmarca totalmente de ese lugar de poder por el saber, digamos, que otorga a esa posición y coloca absolutamente otra para quien practica el psicoanálisis. Pero sí hay algo en donde se convalida lo que ese sujeto viene a transmitir, ¿no? de lo que lo ha llevado al final. Hay otra pregunta que dice, en el curso se ha planteado que en la clínica con niños muchas veces es muy claro el final del tratamiento y que se suelen realizar más cierres que en tratamientos con adultos. Y me respetan la pregunta, así viene, yo la leo tal cual. Después me van a decir quién hizo cada una de esas preguntas, porque yo no conozco.
¿Considerás que esto es así? ¿Por qué? A ver, de nuevo hay que ablandar. Estas preguntas vienen muy, ¿no? Así como son muy nuestro discurso analítico y el hablar de las cuestiones del psicoanálisis nos obligan a ciertos rodeos, que son rodeos en realidad que se sostienen en nuestros fundamentos, así que no son rodeos innecesarios, son muy necesarios. Primero es que por ahí deberíamos discutir un poco la idea de qué sería muy claro en el final del tratamiento. Lo que yo entendería como claridad es que podamos escuchar ese punto en donde de verdad captemos que alguien se ha servido de esas entrevistas, tratamiento o análisis, y que ha podido salir un poco cambiado respecto del padecimiento con el que venía. Y ahí podríamos decir, estamos de acuerdo, podemos decir que eso es así. Les confieso que he tratado de apelar a mi memoria y de ver si podía estar yo también de acuerdo en sostener la idea de se suelen realizar más cierres que en tratamientos con adultos, y no me sale convalidar esta afirmación. Quizás podamos conversar un poco para que esto, por ahí necesita un poco más de despliegue la pregunta para ver a dónde nos conduce. Yo no tendría una respuesta, no puedo convalidar eso, porque me parece que en muchas ocasiones, digamos, ha habido, ¿qué sería más cierres? ¿Qué sería esto? ¿Qué pasa con los adultos por ahí? Quizás es vuestra experiencia institucional y quizás están tratando de indicar algo acerca de que por ahí con los niños parece que ustedes llegan a convalidar que algo pasó, algo diferente, en fin, y entonces eso encuentra una finalización donde el niño en cuestión se lleva algo de ahí. Por ahí con los adultos tienen la impresión de que a veces queda la cosa como a mitad de camino y no se sabe por qué, o que no se puede pescar de qué se trata lo que ahí ocurrió. Si es así, estoy de acuerdo con ustedes. Sí, ¿quién está Beatriz, hablando? te hago un comentario que se me ocurría recién cuando... ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Sí, te escucho bien. Por ahí el modo de transmitir lo que se me ocurre a mí es que hay algo en los niños que a uno lo hace estar pensando todo el tiempo en cuándo ese niño va a terminar ese tramo, por lo menos, de tratamiento. No sé si tiene que ver con la presencia de los padres, con algo del crecimiento, con algo de que es claro siempre que es como muy claro de que siempre es mejor que esté un niño jugando con sus amigos que, digamos, que en un espacio de tratamiento. Como me parece que hay algo de estar pensando todo el tiempo en que eso va a tener un límite. O por lo menos te cuento mi experiencia personal, que no se me juegue del mismo modo por ahí con un adulto. Bueno, No sé suponete si... que tomemos lo que vos decís, porque sos la que ha tomado la palabra. Entonces, tomemos esto que vos decís. Me parece que hay un mito que convendría que deconstruyéramos juntos, entonces, si es posible. ¿Por qué deberíamos pensar que es mucho mejor para los niños, que por supuesto consideramos que es bárbaro para los niños que jueguen y jueguen? Como decía Freud, los juegos elaboran lo traumático, recuerdan, ¿no? El poeta y los sueños diurnos, o las versiones de títulos que quieran. El juego de los niños, ¿no? Como modo de elaboración de lo traumático, y apostamos a eso. Pero no tenemos por qué correr pensando que es mejor que estén jugando que tengan un encuentro con un psicoanalista, en el ámbito que sea. Porque
Porque a veces esos encuentros efectivamente valen mucho más que muchos juegos porque permiten una elaboración que quizás solo con los juegos no pueden. Entonces, en ese sentido, casi que yo me inclinaría por la contraria. Ojalá que pudiéramos tener la opción de que recibir un montón de niños que quizás con algunas entrevistas podrían servirse de eso y seguir adelante en su estructuración, ¿no es cierto? Porque eso sí lo encontramos, que es que son, a ver, digámoslo en criollo, no hay nada más sensible que un sujeto, niño o niña, que en el encuentro con alguien que pesca, que va a, digamos, a escucharlo genuinamente, se sirven de eso, pero así, ¿no? Eso es increíble, por lo menos para mí lo sigue siendo todavía hoy. Me lo enseñó mi práctica. Tengo referencias clínicas que son de algunos casos que son paradigmáticas en eso, ¿no? De cómo un niño sale de una primera entrevista y le dice a su mamá, ¿y por qué no me dijiste antes que estaba Beatriz para que me trajeras a hablar? ¿No? Entienden, es una frase ridícula, ¿por qué no me dijiste antes que estaba? Porque hay una cuestión, pero entienden el punto. ¿Qué es eso? Con los adultos no, tenemos que trabajar más y de otro modo. Quizás la ambigüedad, por eso tomo lo que vos decís, quizás la ambigüedad viene de ahí. Es que, a ver, hay algo paradójico también en la práctica con niños, porque sí, no estamos muy atentos a nuestros fundamentos, por ahí nos dejamos llevar por el afán de hacer el bien o de curar y nos olvidamos de los fundamentos que rigen la práctica, al menos orientada por el discurso analítico, ¿no? Entonces, en realidad somos nosotros los que desvirtuamos la posibilidad de considerar a los niños sujetos de pleno derecho que tienen la posibilidad de poder, digamos, formalizar un síntoma bajo transferencia y hacer un despliegue de eso y hacerse preguntas sobre el lugar como objeto para el deseo del otro, etc. Mientras que por ahí los adultos, muchos adultos, nosotros conforme vamos pasando el tiempo, vamos rigidizando nuestras soluciones, las que hemos armado, nuestras suplencias, pueden llamarlo como quieran, identificaciones, modo fantasmático, etc. Y es verdad que por ahí eso lleva más tiempo para ser deconstruido y vuelto a construir bajo la forma de un armado siempre único que incluso en el psicoanálisis de orientación lacaniana nos atrevemos de pleno derecho a llamar invención, ¿no? Y para pensar los finales de análisis en los adultos, ¿verdad? ¿Qué invención, qué truco se inventa al final? A eso nosotros le ponemos un nombre en la orientación lacaniana que es síntoma con TH, el síntoma, ¿no? Como una especie de herramienta que inventamos para soportar algo, es una manera de haber inventado algo después de haber soportado por lo insoportable lo que significa la destitución de que hay los otros, ¿no? el otro completo, o los otros completos. En ese sentido, los niños, me da para introducir esto, en su pequeña construcción y elaboración de saber, es mejor que podamos nosotros estar convencidos de que al final de una experiencia quizás un poquito más prolongada que 3 o 4 entrevistas, porque implica un poco más de desarrollo y un tiempo más prolongado, ¿no? Efectivamente se van del análisis o de esa experiencia, se van de allí con una captación, digamos, de lo que pudo haberles hecho el efecto de que el otro no sabe todo, ¿no? Que el otro está también barrado, digamos, como decimos nosotros en el psicoanálisis lacaniano.
Y eso es muy importante. De hecho, seguramente en sus prácticas ustedes lo hacen, de un modo u otro. No se han visto confrontados, a veces en alguna que otra entrevista, pero a decirle a alguien, bueno, en el fondo, digamos, este es el papá que te tocó, o la mamá que te tocó, bueno, no saben todo, bueno, no les creas totalmente, o ¿no les pasa algo de eso? No, piensen en sus prácticas, que en algún momento, quizás no están pensando que en ese momento ustedes están operando, haciendo una intervención en el sujeto que tanteando a ver si ese sujeto niño puede tolerar la idea de que el otro no es completo, no es tal como lo quiere quizás imaginar, o como suponemos nosotros que lo quiere imaginar, ¿no? Así que si lo pensamos desde esta perspectiva, me parece que lo que no hay que perder en el horizonte es que, digamos, eso que llaman cierres, requiere que ustedes se tomen el trabajo de verificar que haya habido una pequeña modificación, por pequeña que fuera, pero a veces es tan importante para un niño a veces descentrarse, ¿no? Sobre todo de algunas posiciones, se ve mucho en los niños que están muy estigmatizados, por ejemplo en el colegio, o en relación a ciertas conductas repetitivas, si quieren llamémoslas así. Y se ve muy bien, a veces al cabo de algunas entrevistas, como ahí hay un fantasma, diríamos nosotros, un libreto, ¿no? Operando. Y si se puede descentrar eso un poco, a veces como se descentra, a veces porque hacemos chistes, y en los chistes resulta que usamos la potencia del equívoco para ser bien freudianos en eso. No chistes solamente porque bromeamos, sino porque los chistes involucran algo en donde hay algo en el lenguaje que de pronto muestra una equivocidad. Y a veces los niños son mucho más sagaces que los adultos porque están más cerca de la estructura, ¿no? Para pescar eso. Es por eso que es tan apasionante la clínica con niños y por eso nos enseña tanto. A ver. Beatriz, Sí. yo trabajo Hola, Mica. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Trabajo en el hospital de Junín, que queda más o menos a 300 kilómetros de 260, Sí, perdón. lo conozco. Alguna vez trabajé con los residentes del hospital de Junín hace muchos, muchos años atrás. Bueno, yo Por fui, el Bionde. fui residente y ahora trabajo en el hospital. Y bueno, el problema que tenemos es que hay mucha demanda, mucha demanda increíble de los colegios, es como muy difícil, eh, somos poquitos también, y bueno, se nos presenta esta pregunta, ¿no? Que por eso también me resultó muy interesante esta clase, porque constantemente nos preguntamos cuándo admitir a un niño, y a la vez, bueno, cuándo finalizarlo, porque hay algo como institucional que a veces nos corre, bueno, cómo poder abordar toda la demanda y a la vez sin digamos, corrernos de la escucha analítica, ¿no? Cómo maniobrar con todo eso. Sí, ustedes, a ver, cuando trabajamos en las instituciones, y eso es inolvidable para los que también como yo pasé muchos años trabajando en un hospital también, la demanda institucional se convierte en algo de mucho peso sobre nosotros, que a veces tenemos como que emplear, armar estos espacios de debate y de discusión para despertarnos, para no dejarnos agobiar por la demanda institucional. Y una de las, por lo menos de las instituciones que en la actualidad, al menos en la experiencia que yo tengo, pero podemos ver un poco cómo es la de algunos de ustedes, como la tuya, Mica, o la de otros. Las escuelas, en muchas ocasiones, se han constituido hoy en día en instituciones que hacen diagnósticos de salud mental.
se ha perdido, es como si se hubiera pervertido un poco, digo perversión en el sentido más común. Por un lado hay el afán de lo inclusivo, pero por otro lado, cualquier cosa que saque a un niño o una niña de lo que se supone, no sé qué es determinada norma del sujeto normal, llamado normal, digamos, inmediatamente es interpretado como un problema psicológico. Y entonces se cita a los padres, y entonces se requieren tratamientos, en fin. Lo cual no solo desvirtúa el lugar de la institución, ya sabemos que educar es una profesión imposible, pero por lo menos hay que tener cierta vocación de querer transmitir alguna cosa en las escuelas, y hay que transmitir algo del deseo de saber, en fin, que la gente tenga ganas de aprender, y algunos sí puede ir de la mano de algunos saberes establecidos que le vienen bien a los niños, ¿verdad? Pero cuando eso se desvirtúa, por un lado se pierde la institución en el lugar, como institución que es capaz de alojar a los niños en su proceso de estructuración, ¿no? De darle un marco que necesitan, y por otro lado se los empuja, digamos, al campo de la salud mental. Yo veo mucho de eso en la actualidad, y a veces hay que ser muy fino para poder deslindar eso, remitir a los niños a que en realidad no se trata de eso, de hablar con los padres de nuevo, interpretar a los padres, por ejemplo, para que eso se corra de lugar, en fin. Hay un empuje muchas veces de las instituciones, y hoy en día lo vemos mucho, y se ve también, ustedes también lo deben recibir, por ejemplo, por la multiplicación de programas para facilitar o beneficiar a los niños, a las familias y a sus padres. No hay algo que se vuelva más protocolar que la secuencia interminable de programas. Es porque echa la ley, echa la trampa. Lacan tenía razón. Yo creo que la vio muy clara cuando habló de los discursos. ¿Conocen algo de los 4 discursos de Lacan? Quizás sí, algunos han recorrido algo, de cómo él pensó la civilización actual y los modos de vínculo, ¿no? En donde se quiere hacer algo con las mejores intenciones, e inmediatamente cuando algo de eso se instala, estamos operando desde el lugar del poder y del saber. Ahí también pueden servirse mucho de Foucault, que es Michel Foucault, que todavía hoy es muy respetado en muchos ámbitos, aunque él en algún momento estuvo cerca del psicoanálisis, después se alejó, eso no importa. Lo que él formuló en esos términos, la biopolítica, el biopoder, son cosas que hoy en día pueden servirnos muchísimo para entender estos aspectos de lo que significa la presión que recibimos en los lugares institucionales y de los discursos institucionales, y cómo un psicoanálisis o un profesional orientado por el psicoanálisis intenta responder a esas cuestiones y proteger la dimensión de cada sujeto desde otro lugar. Es un discurso absolutamente único el que plantea el psicoanálisis. Es pequeñito, no vamos a hacer la revolución con el discurso analítico. Así que no vamos a encabezar una revolución, ¿entienden? No vamos a cambiar todo el mundo, pero de a uno en uno, lo que se puede hacer es algo que no se consigue con otros discursos. ¿Por qué? Porque esta posición de la que estamos hablando, para acoger, para elaborar, para verificar y convalidar que alguien sale con un pequeño cambio ahí en lo que lo ha hecho sufrir, implica una manera de considerar, ¿no?, la dignidad de cada quien que ningún otro discurso tiene como tal. Porque si hay un discurso que parte de que sabe lo que al otro le pasa, o que tiene el poder de hacerle el bien según lo que cree que va a ser el bien para el otro, la dignidad de cada sujeto queda aplastada bajo esa forma.
¿Entienden? Es como para llevar lejos la consideración de lo que hacemos, ¿no? En el psicoanálisis en general, y hay mucho por hacer en las instituciones. Por eso yo en realidad no les hablo tanto de lo que sería una experiencia de análisis en el consultorio de cada quien, lo cual es muy legítimo y de hecho yo he aprendido muchísimo de los niños que he recibido y sigo recibiendo. Pero me refiero a lo que se puede hacer en las instituciones. Y se puede hacer algo, sí, a condición de que bajemos quizás nuestros propios ideales, de querer hacer de todo, de poder llegar a no sé qué conclusiones maravillosas. A veces estamos muy empujados también por eso, ¿no? Y si estamos en ese lugar, podríamos decir, nuestro funcionamiento va a quedar estorbado por algo de eso. Me hiciste pensar en esas cosas, Mica. Incluso el ideal, a veces nos pasa, ¿no? De pensar un análisis ideal, o bueno, eh, eh, Es como... un contrasentido, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar un análisis como un ideal, ¿cierto? Pero en el campo psicoanalítico hubo también eso. Lacan lo discutió, por ejemplo, cuando discutía la forma en que los post-freudianos fueron acuñando la idea que tenían de un final del análisis. Y había la identificación al analista pensado para el final. Uno dice, bueno, era para los adultos. Sí, podría ser para los adultos o para los niños, ¿por qué no? Si uno tiene una especie de idea, de ideal del niño, ¿cuál es el niño ideal que tenemos en nuestra cabeza? Entonces, es nuestro ideal, es el ideal del analista, del practicante del psicoanálisis, donde sea, eso puede estar trabajándonos. Y bueno, en fin, ¿cómo es que nosotros tratamos de deshacer eso? Y bueno, por algo nos analizamos muchos años y tratamos de hacer cada vez más, de secar, de enflaquecer cada vez más, ¿no? Nuestras pasiones, de curar. Yo lo digo porque además, cuando Mora me presentó, dijo que yo soy médica, ¿cierto? Y sí, yo entré a medicina porque quería ser pediatra. Y me corrí hacia otro lugar porque me di cuenta que escuchaba lo que decían, había otra cosa que me trabajaba. Pero tuve que deshacer un poco mis buenas intenciones y ese ideal que me había llevado a esa elección, ¿entienden? Es así, en cada uno hay que encontrar ese punto en donde podemos salirnos de ese lugar. Y a veces con la práctica con niños es más difícil porque justamente nos vienen las ganas de que los niños se sientan bien y que puedan seguir su camino y procurarles que estén lo mejor posible, y como decía Mora, que puedan seguir jugando en el colegio, que estén con pares, en fin, y todo eso es muy legítimo, a condición de que no nos estorbe en ese pequeño lugar en que los niños nos esperan. Por eso yo no me desesperaría tanto por pensar si hay que terminar rápido de recibir a los niños, Mora, si es mejor que estén jugando, si les sirve el poder pasar, digamos, por algunas entrevistas o un tiempo de paso por un análisis, ¿no? ¿Por qué no? Si eso es lo que por ahí les es útil, ¿no? Eso creo que tampoco deberíamos hacer un ideal, ni pro ni contra eso, ¿no? Pero hay muchos niños que nos convencen efectivamente del buen uso que hacen de lo que, digamos, el psicoanálisis ofrece. Saben que yo pensaba que hay algunos textos que, si ustedes quieren, yo les puedo mandar,
y no se los ofrecí antes porque me parecía que estaba bueno que no estuvieran de antemano, porque yo tengo así algunos trabajos que tienen que ver con algunos casos trabajados por mí a lo largo de los años, digamos, y no quería que estorbara nuestro encuentro. Es decir, que se superpusiera eso a sus preguntas y a lo que estamos trabajando. Pero como sabía que tampoco el tiempo que tenemos da como para que abarquemos todo, entonces, por ahí yo le voy a enviar a Mora un par de trabajos que he escrito alguna vez, en donde ustedes van a poder servirse de eso en la medida que cada quien quiera, porque tiene pequeñas viñetas clínicas. Y entonces, algunas de esas viñetas iluminan un poco mejor lo que podría ser la formalización del síntoma de un niño respecto y diferente de lo que los padres plantean. Otra ilumina mejor cómo sale una niña al final de un análisis habiendo atravesado algo respecto de lo que sería la incompletud o incluso la inconsistencia del otro. El otro no sabe todo. Otro ilumina mejor puntos de tensión respecto de una posición en relación con el deseo de la madre y el falo, y etcétera, y cómo pude ir un poquito más allá de eso. Y así sucesivamente. Y ustedes se sirven de lo que quieren, porque eso cada quien elige. Pero en realidad los invito también a que ustedes también hagan sus sus pequeños escritos. Lo que se escribe permanece. Y hablando de escritos, yo lo tengo en el celular, pero ¿quién fue que envió, Mora, quién envió el pequeño recorte? ¿Está aquí quien envió el pequeño recorte que Soy yo yo, soy yo, recibí soy esta yo, mañana? soy yo, Beatriz, lo armé Sos yo. vos. Ah, sos vos. Es Mora la que armó el pequeño recorte. Bueno, muy bien. Entonces, Mora nos puede decir, ¿no? Tal vez sería bueno que entonces compartieras, tus compañeros o los que están acá conocen lo que vos me enviaste o no. No, no. Y bueno, ¿Querés que pero lo.? No sé si nos da el tiempo. Si querés, no, lo lees. lo podés leer si querés, o podés resumir un poquito, digamos, yo creo que lo podés resumir para ver lo que devino este rayar, ¿no?, de los autos y lo que venía del discurso de los adultos y cómo vos decís, cómo termina, digamos, esta secuencia. Pero hace como quieras, podés leerlo, pero para tener tiempo de decir alguna cosita al respecto, ¿no? Entre A ver, todos. dame un segundo. No es tan largo tampoco, Bueno, ¿eh? es una paciente que consultan los padres. Y traté de hacerlo lo más breve posible. Es mucho más largo que ese resumen. Bueno, por ahí si lo leo voy a hacer un poco más rápido. En la primera entrevista, los padres de una niña de 9 años dirán: no obedece, miente permanentemente. Ellos le dicen que la van a dejar en un reformatorio. El desencadenante de la consulta fue que Fernanda, con el freno de su bici, rayó los 2 autos familiares. Fernanda elige jugar a las cartas en nuestro primer encuentro. Dice: mi papá es violento. Relata: mi abuelo se peleó con mi papá. Yo me puse a llorar, mi mamá no dijo nada. Mi papá le contestó mal, es un poco gruñón. Karen, la madre de la niña, vuelve a relatar el episodio en que Fernanda raya los autos y describe que Esteban le decía a Fernanda: vos no sos más mi hija. Ante mi pregunta acerca de qué hacía ella en ese momento, responde: no me metí. Más adelante dirá en relación a una pelea que tuvo Esteban con su madre: no me meto en los problemas de nadie. Se queda mirando. La madre de la niña me pide hablar y me dice: el papá la arrinconó. Le pregunto: ¿y vos qué hiciste? Responde: yo no estaba. Intervengo, pero me lo estás contando. Dice algo avergonzada: ahora que me lo decís, pienso que tal vez tendría que haber hecho algo. Fernanda comienza a jugar con muñecos. La muñeca es la que da órdenes y obliga al resto a pelear. Este juego se repite en varias oportunidades. Tomo algunos muñecos y hago que se nieguen a pelear, que se enojen porque los tratan mal. Otra sesión propone todos contra él.
Le pregunto por qué y responde, es malo. Más adelante, 2 de los hijos de una familia se volvieron malos por una pócima. Mientras el papá busca una nueva pócima, la madre le dice a los hijos, ustedes van a hacer la carnada. En otra entrevista, los muñecos se pelean, tomo un muñeco y digo que a mí no me gusta pelear. Fernanda hace hablar otro muñeco, si no querés pelear, vas a ver cómo nos peleamos. Digo de ninguna manera, saco de la escena el muñeco y corto la sesión. Fernanda volverá a agarrar los muñecos de a pares a piruetas. Luego irán encontrando nuevos juegos, además de las peleas. La niña comenzará a compartir actividades lúdicas con pares los fines de semana. Me dirá que se siente bien y que a pesar de que le gusta jugar conmigo, no le gusta faltar al colegio. Ok, entonces ahora, para que todos escucharon esta pequeña secuencia también transmitida, ¿qué crees que operó ahí? Que hace que la niña te pueda decir, todo bien, pero yo prefiero seguir compartiendo mis ratos en el colegio, no quiero faltar. ¿Qué crees que funcionó? Yo creo que fue sobre todo importante trabajar con la madre de esta paciente y en el juego algo de quitar la mirada me parece que funcionó. A mí me impactó mucho cuando juega que esta madre le dice a los hijos que van a hacer la carnada. Me parece que ahí puso en juego un montón esta nena en el tratamiento, pero algo de eso operó, me parece. Entonces, ahora veamos simplemente lo que pasó con la madre. Es verdad, vos a la madre le decís algo y en realidad a la madre la convocás y le decís, ¿usted qué hizo? Y ella reconoce entonces que en realidad había mirado para otro lado. Vamos a decirlo porque hay digamos, la madre miró, es una expresión que estoy usando, ¿no? Mirar para otro lado. La madre miró para otro lado y entonces lo que parece haber tenido ahí el lugar es que queda por ahí este padre con estas características, esto de la violencia y que sale en la boca de la niña como la carnada, ¿no es cierto? Pero es verdad que uno podría decir, no sabemos muy bien qué es lo que pudo haber acontecido, pero si fue tal palabra, tal otra, hay una intervención tuya que está claramente ubicada del lado de, no, yo no me voy a hacer testigo silencioso de esto, ¿no? Cuando ella te dice, y te quedas y mirás, y vos le decís de ninguna manera, y cortás la sesión. Entonces, hay eso que se rompe, de alguien que ve y no interviene, ¿no? O alguien que dice, no voy a ver, que es una intervención. No quiero ver, no voy a estar en este lugar. Es decir, vos pasás a ser una interlocutora, que es una suposición, es lo que hacemos cuando discutimos los casos, hacemos suposiciones, hacemos hipótesis. Porque por sus efectos, lo que debemos pensar es que algo funcionó como un corte entre qué y qué, entre ese otro que hace a su antojo, podemos decir, ¿no? El violento, ¿no? y un otro, que en este caso está representado por la madre, que mira y calla, y no interviene. Y parece que cuando vos introducís eso, ¿no? Porque la piba te lo lleva bajo la forma del juego y reproduce esa situación. Es del orden de lo mostrativo, podríamos decir. Los pibes muchas veces intervienen así. Nosotros diríamos, bueno, es un acting, en fin. No sabemos porque no sabemos quiere decir, es la forma en que hablan también. Hablan, ¿no? y juegan a la vez. Pero no hablan menos por hacer esos juegos. Hablan, los niños hablan. Entonces, es en el punto mismo cuando vos pescás hay algo a lo que la piba está ligada, encajada en eso, como demorada en eso, ¿no? Ella misma hace rayones que el otro ve, ¿no? que da a ver al otro. Y vos le decís, no.
no estoy dispuesta a esto. Y ese no, ella lo toma a su favor. ¿Ven cómo es la introducción? ¿Por qué? Porque es un no a esa modalidad donde ella queda sujetada a un tipo de otro que ve y no dice. Y entonces ella va a repetir y repetir eso hasta el cansancio, podríamos decir. Va a dar a ver y va a dar a ver y va a dar a ver hasta que se encuentre con algún otro que deje de hacerse lotario, que es tu caso, y diga no. Y ese no es una intervención activa, en donde si no estoy dispuesta a hacerme espectadora de todo esto, ¿no? Violencia o lo que fuera, no estoy dispuesta a que esta sea la manera, y la pelea, y asistir a la pelea, en fin, y es verdad que le hace un efecto. Sí, Ahora, lo que no sé si hay un saldo de saber ahí, digamos. Sí hay un punto donde ella no quiere continuar, lo dice claramente. Sí, sí. Ahí se abre una dimensión diferente que es interesante para pensar, pero estas son algunas entrevistas, me parece. Tampoco ha sido una cosa muy prolongada, ¿no, Mora? Habrá sido algunos meses, no te sé Bueno, decir pero, cuántos, no, pero pero algunos meses ya es un tiempo considerable, pero de ahí podemos extraer un saber. Ay, yo no sé si voy a encontrar los casos para mandarlos, los tengo impresos, pero bueno, hay algunos que están más desarrollados que otros, pero hay algunos casos, ¿por qué lo pensé ahora? Algunas situaciones en donde uno no tiene que acceder tan fácilmente al signo de premura y de cierta alegría, ¿no?, que produce el haber captado algo. Y debería tomarse un poquitito más el trabajo de forzar al sujeto a que diga un poquito más sobre lo que de ahí obtuvo. Y quizás lo que podemos encontrar es que por ahí con los adultos creemos que sí, que hacemos eso o vamos a hacer eso, ¿y por qué no con los niños? ¿Por qué no apostar a que en esa bajo transferencia pueda decir algo más, pueda escupir algo más acerca de lo que le hizo un efecto ahí? Porque el efecto está, lo registramos todos, ¿no es cierto?, en lo que contaste, Mora. Pero la pregunta sobre el pequeño saldo de saber, yo se las dejaría como una de las cosas, yo la considero de lo más valioso que hay en la clínica con niños. ¿Por qué no le otorgaríamos a los niños también esa posibilidad? Porque con los adultos, cuando hacen años de análisis, al final el analista, si todo va bien, no lo deja ir tan fácilmente en la primera de cambio, no porque lo quiera retener, podríamos tener otros casos, sino porque estamos dispuestos a que ahí haya un saber que se tiene que formular de alguna manera, ¿no? Te tiene que convencer, el analizante, cualquiera sea, te tiene que convencer, o vos te prestás a eso, ¿no? Uno se presta a eso, a dejarse enseñar por los argumentos, ¿no? Y con un niño, por poco que sea, también hay algo de eso, poder empujar un poquito más, empujar apenas un poquito más a que ese pequeño saldo de saber pueda ser formulado de alguna manera. Y ya, eso puede ser que está muy bien que vos lo puedas formular de ese modo. Yo estoy de acuerdo con vos. Quizás un poquitito más hubiera sido. ¿Por qué nos vamos a dejar convencer más rápidamente por los niños que por los adultos, los que a veces por ahí nos bandeamos para el otro lado? No dejarlos ir nunca. Habría que preguntarse también eso, pero no nos toca hoy, ¿no? Análisis interminables, pero en otro sentido, no el freudiano, simplemente. Entonces, está bueno, mantengan esta pregunta, está muy buena, yo creo que hay que, vez por vez, quizás, por ahí darse un poquito más de tiempo, porque si no es la urgencia del analista. ¿Qué urgencias tenemos? La prisa conclusiva es una cosa, la urgencia es otra. Y hablo de la prisa conclusiva porque conocen el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada de Lacan. Lacan lo dice muy bien, dice hay que pasar por un tiempo de comprender donde hay que hacer idas, vueltas, podríamos decir, hasta que alguien dice, entonces salgo. Bueno, deberíamos probar al final que alguien nos termina diciendo, entonces salgo, un niño, ¿no? Con lo que fuera que se lleva, es un modo de decir, ¿no?
Y quizás que vos misma lo digas, Mora, es porque por ahí te quedaste pensando que efectivamente hubiera podido haber un pasito más nomás, de que eso no fuera solo porque la paso mejor o no me quiero perder el colegio o lo que la paso bien con los pibes, sino ¿qué te llevas de acá? ¿No? ¿Con qué te vas? ¿No? ¿Qué es lo que te hizo clic? Es un modo de decir, no digo que es así como podría ser, como podría no ser, pero digo, es eso. Y eso es nuestra responsabilidad, porque eso es realmente, en ese punto, considerar hasta ese punto último a los niños como sujetos de pleno derecho, que pueden elaborar un saber y nosotros podemos acompañarlos hasta ahí, ¿no? Me parece que eso a los niños de este mundo actual les hace mucha falta, ni que hablar que no estamos introduciendo acá otras cuestiones que darían para otros cursos y otras cosas, ¿no? Acerca de lo que significa, por ejemplo, solo me voy a permitir decirlo así, en tiempos tan peliagudos como los que tiene que ver con las cuestiones de género, cómo acompañar a algunos niños o niñas cuando se empiezan a formular esta pregunta acerca de qué género, quién soy, qué no, que muchas veces es convalidado, porque hay leyes que lo convalidan, hay un montón de cosas que están muy bien, que estén protegiendo los derechos, pero el problema es que siento tal cosa, me pienso de tal manera, ¿no es cierto? Y si uno no se presta a acompañar a alguien para que pueda encontrar su respuesta, pero en esa dimensión inconsciente de lo que dice, del decir, ¿entienden? De la palabra, ¿no? No en los dichos nada más, sino en eso que se nos escapa a todos, es del orden del decir, de la posición desde la que hablamos, no es que las palabras que decimos. Si por ahí no encuentran adecuada compañía para eso, se ven acompañamiento, digamos, se ven embarcados en algunas cosas que a veces no tienen finales muy felices, que digamos. Hay que pensar mucho en la práctica actual sobre esa dimensión. Los invito a pensar en esto y en otros casos también, porque si no, me lo hizo pensar Mora ahora cuando está este punto de escuchar un poco más, de prestarse ¿no? a que el sujeto pueda encontrar alguna respuesta y darle mejor forma a eso que le produjo un efecto de saber, ¿no? Y eso no pasa por los enunciados, pasa por lo que resta en uno, es un poquito del orden de lo que pasa entre las palabras, podríamos decir, no en cada una en sí misma. Es lo que llamamos enunciación nosotros, para decirlo. Ok. Bien. Muchísimas gracias. Como siempre, me gusta escucharte. Muchas gracias. No, un placer estar acá con ustedes en este ámbito. Después te voy a mandar, Mora, cuando los encuentre, te mando eso y lo podés distribuir sin ningún problema porque son cosas que han estado publicadas, así que no tengo ningún inconveniente en que circulen, lo que les voy a mandar. No hay nada que no pueda circular. Bueno, saludos, que estén muy bien. Gracias. Hasta alguna próxima, chao. Ahora sí.